Bienvenidos a la asignatura Manejo de Maleza en la modalidad virtual. Es un gusto compartir las experiencias de docencia con ustedes. Espero que esta asignatura sea de mucho provecho en su vida profesional. En esta oportunidad les hablaré sobre la biología de las malezas. Les haré un resumen de algunos puntos relevantes vistos en la clase anterior, donde se resalta la ciencia de la maleza como tal, que se apoya en otras áreas del conocimiento como la biología y su rama la ecología, la química, la física, entre otras, y que lo que ha marcado la pauta es la evolución de la resistencia a herbicidas. El enfoque de docencia e investigación cambió totalmente en los países. Ahora se hace más énfasis en los mecanismos de acción de los herbicidas para la prevención y mitigación de la resistencia, de manera de proteger las moléculas, las que quedan en el mercado. Así como también actualmente la investigación está enfocada en el desarrollo tecnológico y para ello se necesita la determinación de las bandas espectrales que emite cada maleza, las formas de las malezas para su uso en bioingeniería y la utilización de máquinas que reconozcan a estas para reducir el impacto ambiental y disminuir los costos de producción. Esto con la premisa de que usando menos cantidad de producto por unidad de área se reduce la carga ambiental. El hombre es quien dice que una planta es maleza, es decir, es una decisión antrópica, netamente. Por otro lado, cuando lo hace, se refiere a que es un freno biológico en un cultivo o pastizal. O simplemente dice que es una planta no deseada en una situación particular, como un parque, un cuerpo de agua, entre otros. Ellas producen dos tipos de daño, uno directo por interferencia con el cultivo, que reduce el rendimiento, y otra indirecta que puede afectar la calidad del producto final de los sistemas de producción agrícola, ser hospedantes de plagas como patógenos e insectos, ácaros, entre otros. Así que como afectar a los polinizadores de manera general, entonces el concepto de maleza es antrópico. Es necesaria la identificación de las malezas porque los herbicidas están formulados para un espectro determinado de malezas. O sea, hay herbicidas que controlan malezas gramíneas, hojas anchas, ciperáceas y acuáticas. Todas las malezas que están en un cultivo no son las que se utilizan necesariamente para hacer los controles. Por eso hay que determinar el nivel de importancia de ellas dentro de un cultivo, dentro de un pastizal, para hacer los programas de manejo. Entonces hay malezas que son dominantes, que tienen una alta densidad. Hay malezas secundarias con un valor intermedio de abundancia y hay otras pocas raras y muy pocas veces están en el cultivo. ¿A dónde debemos dirigir el control? Aquellas malezas que son dominantes y que le causan daño al cultivo.
Los principios básicos del manejo integrado de malezas en cultivo se basan en 4 puntos fundamentales. El primero es la identificación de maleza y su nivel de infectación, por lo que dijimos anteriormente. Los herbicidas tienen un espectro de acción específico, entonces debemos reconocer las malezas que están afectando el cultivo o el pastizal para determinar de ese grupo cuáles son las más impactantes y a dónde debemos dirigir el programa de manejo de maleza. La base de ese manejo está dentro de la rama de lo que es la ciencia de la maleza, que es la ciencia de la biología y de la ecología, donde vamos a manejar cierta información sobre las malezas que nos van a permitir hacer mejores controles. Dentro de la biología y la ecología tenemos que determinar cuál es el efecto competitivo que realizan las malezas con ese cultivo en particular y de allí derivar estudios de umbrales económicos que nos van a permitir tomar la decisión asertiva de cuándo aplicar herbicidas o cuándo hacer un método de control no químico, por ejemplo. Y bueno, conocer todos los métodos que sean técnicamente efectivos, económicamente viables y seguros para el ambiente en ese programa de manejo de maleza que se está estableciendo. Las malezas en su manejo utilizan dos herramientas fundamentales, que es la biología y la ecología. En cuanto a la biología, los estudios se desarrollan para averiguar sobre el establecimiento, el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y el ciclo de vida de las malezas en particular. Entonces, como vemos en esta fotografía, aquí tenemos una especie del género Amaranthus que muestra cómo es la emergencia después de la germinación de una semilla enterrada y cómo se va aumentando el tamaño de esta especie que es relacionada con el crecimiento, lo que es peso, tamaño, eso es crecimiento. Y el desarrollo, cuando hay diferencias entre ese crecimiento, pero en relación a la producción de órganos dentro de la planta. La reproducción, ¿qué tipo de reproducción tiene esa planta? ¿Es autógama predominantemente? ¿Alógama? ¿Tiene una reproducción asexual? En este caso de Amaranthus es una planta anual que tiene una reproducción sexual y es autógama la planta. ¿Y cuál es la diferencia con la ecología? La ecología entonces estudia la interacción entre la maleza y su medio ambiente. Es decir, la maleza contra el cultivo, contra temperatura, humedad relativa, humedad del suelo, nutrición, la parte de la disponibilidad de nutrientes, la parte de captación de dióxido de carbono, captación de luz. Entonces hay diferencias entre los estudios de la biología per se, de las plantas malezas, y la ecología. Hay muchas maneras de clasificar a las malezas. Dentro de ellas, una de las más importantes es la clasificación taxonómica, que hace énfasis en un orden jerárquico tomando en cuenta el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género, la especie y el nombre científico de cada planta o cada especie de maleza.
Haciendo un resumen de las plantas angiospermas que hay en el mundo, que se consideran 383 especies, 318 corresponden a la clase Dicotyledónea y 65 a las monocotiledóneas. De estas 250.000 plantas con flores, 250, es decir, el 0,1% pueden comportarse como freno biológico, es decir, como maleza. El 70% de estas se encuentran en 12 familias y sobre 40% en 2 familias que son poáceas y asteráceas. El 75% de la comida del mundo viene de 12 cultivos. Estos son cebada, maíz, millo, avena, arroz, sorgo, caña de azúcar, trigo, yuca, soya, batata y papa. 8 de ellos son gramíneas. Otra escala muy utilizada es según el método de control. Se clasifican en dicotiledóneas u hoja ancha. Monocotiledóneas, entonces tenemos una gama que son las gramíneas, que tienen un tallo redondeado, puede presentar lígulas y aurículas. Las ciperáceas, tallo por lo general triangular, hojas sin lígulas ni aurículas. Las comelináceas, que son plantas carnosas con flores perfectas, con un cáliz y corola distintos. Las acuáticas, que son plantas adaptadas a medios húmedos o acuáticos, como por ejemplo en el cultivo del arroz, la maleza Heterantera limosa, que impacta a este sistema de producción. Podemos observar en esta lámina donde hay una gramínea y una hoja ancha. ¿Cuáles son sus diferencias básicas? Ambas presentan tallos cilíndricos, pero lo que marca la pauta aquí es que la hoja ancha tiene 2 cotiledones. Eso indica que hubo una germinación epígea, que es una planta dicotiledónea. Mientras que en la gramínea no observamos el cotiledón porque tuvo una germinación hipógea. El cotiledón, en este caso de poácea, llamado escutelo, se quedó dentro de la semilla y emergió primeramente una membrana que protegía las hojitas preformadas en la semilla, que se llama coleoptilo. Ese coleoptilo fue roto por la primera hoja que emergió, luego hay una segunda hoja. Por otro lado, la hoja ancha, que pertenece a la familia Fabaceae, muestra sus 2 hojitas primarias, que son simples. Luego va a tener un crecimiento con otras hojas que por lo general tienen varios foliolos. En este caso, ¿por qué nos interesa clasificar hoja ancha de gramínea? Porque los herbicidas tienen un espectro de acción definido. En el caso de una gramínea en maíz, por ejemplo, la podemos controlar con un herbicida como nicosulfurón, y una hoja ancha en el maíz lo podemos controlar con un herbicida como ataracina. Entonces, principalmente los estudios de cuáles malezas están en el cultivo en plántula corresponde a una aplicación con herbicida postemergente. Cuando diferenciamos una gramínea de una ciperácea, tomamos en consideración el tipo de tallo. En las gramíneas, el tallo es terete, que significa en botánica tallo cilíndrico y hueco, con una vaina abierta. La vaina es parte de la hoja y esa parte abraza al tallo. Entonces, es decir, la gramínea tiene un tallo terete o cilíndrico, hueco,
con vaina abierta. En el caso de la ciperácea, tiene un tallo angular y sólido con una vaina cerrada. Entonces, cuando no sabemos en una situación agrícola a categoría pertenece una especie de maleza que sea monocotiledonia, entonces con una navajita cortamos el tallo y observamos si es cilíndrico, hueco o si es angular y sólido. Si es angular y sólido es una ciperácea, si es hueco y terete, entonces es una gramínea. En esta lámina se puede observar las diferencias entre comelina difusa, que es una comelinácea, de una planta acuática como la Heteranthera limosa. Entonces observen que las flores de comelina difusa son particulares, parecen una orquídea pequeña y las hojas son lanceoladas, carnosas. La manera como las hojas se adhieren al tallo va dando una diferenciación entre cómo las hojas de Heteranthera limosa se unen al tallo. Aparte de las diferencias de las flores, en plántula son muy típicas las hojas o la primera hoja de la comelinácea cuando emerge, a diferencia de cuando uno observa una heteranthera que se le ven dos hojitas. La clasificación por ciclo de vida de las malezas consideran tres casos, que son las plantas anuales, las plantas bianuales y las plantas perennes. En las plantas anuales, estas desarrollan su ciclo de vida en un año o menos, desde que son plántulas, primeramente semillas, plántulas, pasan por un estado vegetativo, luego alcanzan la floración, la fructificación, ocurre la muerte, la dispersión de semillas y estas semillas se guardan en el banco del suelo. En las plantas bianuales necesitan dos estaciones para formar semillas. La primera parte, ellas de semillas forman una plántula. Esta plántula se desarrolla como una planta adulta, luego esta entra en latencia, posteriormente se desarrolla nuevas hojas, tallos